Era un hermoso día de otoño, y aunque estar en medio de la nada en Ohio no es exactamente mi destino ideal, podría haber sido peor. Abrir las ventanas, escuchar música y respirar el aire del campo era un agradable contraste con lo que estaba acostumbrado a hacer en las ciudades. La vista de los tallos de maíz marrón que salpicaban los kilómetros de campos a lo largo de la carretera era bienvenida, al igual que el olor fresco y limpio del aire. Menos mal que este trabajo no implica mucha interacción con la gente, pero, por desgracia, alguna interacción es inevitable. De camino a este trabajo, recibí una multa por exceso de velocidad de un policía de una pequeña comisaría local. Si bien es cierto que iba con exceso de velocidad, me dio la impresión de que a él tampoco le gustaba ver a un federal en su barrio. A la policía local no le caemos bien, y me enteré de que tendían a sospechar de nosotros, pensando que tramábamos alguna misión ultrasecreta a sus espaldas. Supongo que tenían razón. Seguí conduciendo por la carretera de grava hasta que el navegador me dijo que mi destino estaba a la derecha. Apagué la radio al acercarme y miré hacia los campos vacíos y el bosque que se extendía más allá. Luego giré por un largo camino de tierra que conducía a la casa y el garaje de nuestro ciudadano. Giré y aparqué de modo que el maletero diera al porche. Salí del coche, respiré de nuevo el aire fresco del campo y miré a mi alrededor. Me sorprendió la cantidad de terreno y espacio que tenía a mi disposición. Para un trabajo como este, la amplitud es algo bueno. Además, me informaron de que no había vecinos cercanos de los que preocuparse. No podría haber deseado un entorno mejor. Después de estirarme y respirar aliviado, decidí que era hora de ponerse a trabajar. Saqué un manojo de llaves del bolsillo y abrí la puerta principal. Parecía un lugar bastante agradable. Teniendo en cuenta las condiciones de las casas que había encontrado en misiones anteriores, no había mucho de lo que quejarse. Salí a mi enorme vehículo oficial y abrí el maletero. Saqué el primer par de bolsas de lona con el equipo y las metí dentro. La cocina resultó ser un lugar tan bueno como cualquier otro para instalar el equipo. Después de hacer 5 o 6 intentos para meter las pesadas bolsas y cajas de mis trastos en la casa, volví a salir para abrir el garaje. Menos mal que habíamos conseguido coger el caso a tiempo y los civiles pudieron salir a tiempo. También significaba que había sitio en el garaje para aparcar el cacharro. Lo único que quedaba en el camión era una gran caja metálica, pero no la necesitaría hasta más tarde. Cerré el maletero y metí el coche en el garaje, cerrándolo con llave. Volví a la casa, donde me quité el traje y me puse la ropa. Llevar traje todo el día me molestaba, pero supongo que los altos mandos quieren que parezcamos buenos y amables federales de cara al público. El público no tiene ni idea de los monstruos que somos. Desembalé caja tras caja de equipo y armas. Cargué mi Glock 17 con un cargador de 30 balas, igual que hice con mi rifle. Comprobé las miras láser de ambas. Todas estaban bien. La siguiente era mi favorita. La mejor mira telescópica que puedas soñar. Es agradable tener un presupuesto casi ilimitado. Supongo que son las ventajas de trabajar para el gobierno federal de Todeo. La última pistola que me llevé fue mi revólver personal 3.57, un revólver Magnum 3.57 que guardaba en una funda en el pecho. Creo que nunca está de más tener otra pistola por si acaso. Quizá debería haber llevado más esta vez si la situación se presentaba demasiado cercana. Siempre he tenido un cuchillo de caza. Lo afilé esa mañana antes de salir. Las horas siguientes consistieron en adentrarme en los bosques cercanos a la casa, en varios lugares, y colocar docenas de mis pequeñas cámaras equipadas con sensores de movimiento. Iban a darme una idea de la ubicación de cualquier cosa que se aventurara cerca de los campos que rodeaban la casa. Así podría estar al tanto de cualquier cosa que se me acercara. No tuve demasiado cuidado al colocar las cosas en su sitio. Las cosas nunca se ponen interesantes hasta el anochecer. De vuelta a la casa, encendí el portátil y me aseguré de que todas las cámaras estaban conectadas y funcionaban. Desde aquí podía ver cada una de ellas y saber si algo se movía.
Luego me acomodé en una silla junto a la mesa de la cocina, abrí la ventana y preparé mi rifle para vigilar los campos. Supongo que vale la pena mencionar por qué estoy aquí en el bosque preparando mi equipo de lujo y cargando mi arsenal de armas mientras estoy solo en la granja de otra persona. Rebobinemos. El 1 de marzo de 2017, a las 3:33 de la madrugada, un despachador de Iowa recibe una llamada de un granjero local. Afirma ver una figura inmóvil al borde de la rama de un árbol de su propiedad. El granjero lo describe como un hombre de estatura y complexión media, vestido con una camisa y pantalones holgados de color negro o gris y un sombrero de ala ancha. El agricultor dijo al despachador que se había despertado de repente, aproximadamente 1 hora antes, y no dio más detalles sobre por qué se percató poco después de la presencia de la figura junto a la ventana de su cocina. La figura estaba de pie al borde de una hilera de árboles. Estaba de cara a la casa y no se había movido desde que el granjero la vio. El granjero desenfundó rápidamente su rifle y salió al césped, tras lo cual empezó a agitar el arma y a decirle al intruso que su propiedad le pertenecía y que debía marcharse inmediatamente. El granjero, al ver que su advertencia y la exhibición del arma de fuego no suponían una amenaza para el hombre, regresó a la casa para coger su teléfono y llamar a los servicios de emergencia. Mientras seguía observando a la figura desde su porche durante esta llamada, la voz del granjero era visiblemente nerviosa y asustada. El tono desesperado y el habla temblorosa fueron empeorando a medida que explicaba la situación al operador. El operador ordenó al granjero que se quedara quieto y no se acercara al intruso. Le aseguró que la policía estaba en camino. Pasaron varios minutos tranquilos y pacíficos. Entonces, sin previo aviso, el granjero lanzó un grito de terror por el auricular. La llamada se cortó. Segundos después, la policía inició el viaje de 40 minutos hasta la casa. A mitad de camino, la sala de control recibe numerosas llamadas de los vecinos del granjero. Informaron de que salía humo de la casa del granjero, y el más cercano de ellos informó de que la casa estaba ardiendo. Cuando llegó la policía, la casa había ardido por completo. Los bomberos no tardaron en llegar, pero extrañamente, el fuego había remitido por completo. Solo quedaban restos carbonizados de lo que había sido una casa. Los bomberos que llegaron al lugar estaban desconcertados por la rapidez con que el fuego había calcinado la casa. No encontraban ninguna explicación. La policía buscó sin éxito al granjero y al presunto intruso en los campos y bosques cercanos. Sin embargo, la búsqueda se interrumpió rápidamente cuando los bomberos descubrieron la casa. Bajo los escombros se encontraron los huesos calcinados de un hombre, pero no en el lugar donde deberían haber estado. Tras una investigación más a fondo, quedó claro que las extremidades del hombre habían sido arrancadas del cuerpo antes de que éste ardiera a una velocidad imposible. Se encontraron 4 casquillos de bala donde solía estar el porche de la casa. Junto a la casa se encontró un rifle, ileso, a pesar de su proximidad a un incendio tan masivo. Los expertos confirmaron que fue el rifle el que disparó esos casquillos, pero nunca se encontraron las balas propiamente dichas. Este fue el primer caso, pero ni mucho menos el último. 28 de octubre de 2017, 11:07, la central de Montana recibió la llamada de un guarda forestal que vio a una mujer con un vestido anticuado en blanco y negro y una gorra de lino. El ranchero afirmó que la mujer estaba de pie entre su ganado y no se movía. Por teléfono, el ranchero no expresó pánico ni preocupación por su seguridad, sino más bien preocupación por la suerte de la mujer en el campo. El ganadero también señaló que su ganado se mantenía alejado de la mujer. Una ambulancia llegó a las 11:29 horas. Los paramédicos no encontraron rastro de la supuesta mujer. Se acercaron a la entrada de la casa del ranchero y encontraron su puerta sin cerrar y abierta. Tras llamar al ranchero y no recibir respuesta, entraron
y vieron el cadáver del ranchero colgado de un lazo en el rellano. El hombre no padecía ninguna enfermedad mental y ninguno de sus familiares o conocidos tenía motivos para pensar que tuviera tendencias suicidas. Además, según la autopsia, ambas manos estaban rotas por varios sitios, así como cada uno de los dedos, como si hubieran sido aplastados entre sí por una gran fuerza. Él mismo fue incapaz de atarse el lazo. 29 de noviembre de 2018. A las 2:06 de la mañana, el despacho de Wisconsin recibió una llamada de otro granjero. Divisó a una mujer que llevaba un viejo vestido blanco y negro y un gorro de lino. La mujer estaba de pie en el largo camino que va de la carretera a su casa, iluminada por un farol que la alumbraba. Permanecía inmóvil bajo el frío viento mientras nevaba copiosamente. El granjero y su mujer fueron encontrados más tarde bajo el muro derrumbado de su casa, con rocas apiladas encima. Las habían apilado aparentemente de forma ordenada, hasta que su peso fue suficiente para aplastarles los huesos. Este es el primer caso que hemos registrado con pruebas fotográficas. La noche del incidente, una cámara de seguridad propiedad de un granjero y su esposa, y situada a unas pocas hectáreas de la casa, tomó una fotografía. Captó a una mujer exactamente como la describió el granjero. Vestido blanco y negro, gorro de lino blanco. Parecía haber sido transportada cientos de años atrás en el tiempo y estaba colocada frente a la cámara como un maniquí. 30 de mayo de 2019, Minnesota. 3 de septiembre de 2019, Nebraska. 4 de enero de 2020, Dakota del Sur. Podría seguir, pero la cuestión es que estos incidentes ocurren cada vez con más frecuencia y no paran. Sabemos lo que son, o al menos lo que se supone que representan para nosotros. Cada una de estas personas vivía en Norteamérica en la época de los juicios por brujería. No creemos que fueran los ejecutados. Creemos que fueron los que hicieron las acusaciones, los que obligaron a sus vecinos a matar, los que llevaron a cabo las ejecuciones, y ahora han vuelto a matar. Afortunadamente, mi departamento se dio cuenta pronto de estos patrones y asignó un equipo para tratar con ellos, unos cientos de nosotros. No sé exactamente qué hace cada uno de ellos. No he conocido a muchos, pero sé que algunos encuentran incidentes potenciales, otros investigan. Algunos hacen cosas como elevar el COVID y procesar al público. Y por supuesto, esas son las que se envían para eliminar el problema. Ahí es donde entro yo. Estoy aquí para rastrearlos, para devolverlos a la tumba. Eso parece. A veces estoy aquí antes de que encuentren una víctima, a veces después. Pero conmigo, su terror termina. Nunca se han alejado de mí, y yo nunca he fallado una misión. No había planeado que esta noche fuera diferente. La pantalla de mi portátil emitió un pitido cuando se iluminó un contorno en una de las cámaras, lo que significaba que un sensor de movimiento había detectado movimiento. El lugar había estado tranquilo desde que lo instalé. No había la menor señal de vida salvaje, ni ciervos, ni ardillas, nada. Me incliné hacia adelante y examiné la cámara que había activado el sensor. No había nada que ver. El otro sensor volvió a dispararse. La cámara no mostraba nada. Moví la mirada de una cámara a otra en busca de movimiento. Otra cámara se disparó, pero lo único que vi fue una rama de árbol balanceándose. Hoy no había viento. Otra más, y esta vez la vi. Una figura parecida a un perro pasó por delante de la cámara en unos pocos fotogramas, pero yo sabía que no era un perro. Desvié la mirada de la cámara al campo que tenía delante, de donde procedía el movimiento. Me senté detrás de mi rifle y miré a través de la mira la línea de árboles en la distancia. El corazón empezó a latirme con fuerza. Sentía cómo me invadía la adrenalina mientras escudriñaba el borde del campo en busca de movimiento. Lo único que vi fue el resplandor anaranjado del sol poniente en las ramas de los árboles y las sombras diminutas de los pequeños tallos de maíz en el campo vacío. Todo estaba tranquilo.
Ni siquiera había viento esta tarde, aunque no me puedo quejar. Era mejor para hacer fotos. Durante varios minutos, seguí recorriendo con el catalejo la línea de árboles, asomando los ojos de vez en cuando. Fue durante uno de estos picos cuando noté un color inusual entre un par de árboles al otro lado del campo, una mancha blanca y negra que no estaba allí. Solo un segundo antes. Bajé la cabeza, volví detrás del visor y lo centré. Mientras estudiaba el visor, una figura que parecía un hombre de pie al borde del campo se enfocó. Llevaba unos harapos negros que colgaban de una estructura rígida. Permanecía inmóvil, congelado como una tabla. Sus ojos estaban fijos en algo que tenía delante, y solo al cabo de un momento me di cuenta de que estaban fijos en mí. No se movía, ni siquiera parpadeaba, mirándome. Volví en mí y me dispuse a hacer mi trabajo. Quité el seguro del rifle y le apunté al pecho con la mira. Empecé a respirar hondo y mi dedo se apoyó en el gatillo, listo para amartillar. Pero no había disparado. Todavía no. Vi que empezaba a moverse, incluso con la distancia que nos separaba. Mi mira telescópica hizo que la imagen de esta figura fuera clara como el día. El movimiento provenía de una sola parte de su cuerpo, su boca. Primero sus labios encostrados se separaron el uno del otro y su boca empezó a abrirse sin cesar. Se abría cada vez más. Al mismo tiempo, el resto del cuerpo y la cabeza permanecían inmóviles. La mandíbula bajó hasta donde debía, tanto como pudo. Pero no se detuvo. Bajó más y más, por debajo de su pecho, y su piel se sintió como una goma elástica tensa a punto de romperse. Pero no se encogió. Siguió estirándose, permaneciendo rígida como una tabla. La criatura humanoide no me quitaba los ojos de encima, con la boca imposiblemente abierta. Por un momento, se quedó inmóvil con la mandíbula colgando abierta, un momento que no debería haberle concedido. Ahora sabía que tenía un objetivo. Empecé a apretar el gatillo, pero me detuvo una fuerza, un grito. Era como un coro de almas desesperadas siendo arrastradas al infierno, con la potencia de 1000 cuernos sonando al comienzo de una batalla medieval, llevado a través de los campos. Su volumen hacía que las bandadas de pájaros y los árboles cercanos se dispersaran presas del pánico. Sus graves me estremecían el pecho, y estaba demasiado hipnotizado para apretar el gatillo. Nunca me acostumbraría a oír gritar a uno de ellos. Vale, allá vamos, murmuré para mis adentros, el único pensamiento que podía sacar de mi cerebro en ese momento. Cerrando la boca, saltó hacia adelante y golpeó el suelo frente a él con sus manos en forma de garra. En cuanto se encontraron con el suelo, sus pies le siguieron y aterrizaron rápidamente para poder arrancar hacia adelante. Y de nuevo, comenzó a cernirse sobre mí. Mientras lo hacía, su rostro permanecía inmóvil y sus podridos dientes se mostraban y apretaban con furia. En comparación, la velocidad a la que se precipitaba por el campo vacío habría parecido la perezosa carrera de un ciervo salvando su vida. Pero yo era la presa. Aunque mi corazón se aceleró al ver a esta abominación corriendo hacia mí, esta anomalía de odio y hambre ligada a la carne, mantuve la calma. Empecé a regular mi respiración, controlando cada inhalación y exhalación. Inspirar, exhalar, aprieta. El chasquido de un disparo resonó a través del cielo en penumbra en el campo frente a mí. Mi respuesta a su grito furioso. No aparté los ojos del objetivo, observando el chorro de sangre que salía volando de su espalda. Empezó a gritar de nuevo, esta vez rápido y desesperado. Tiré rápidamente del cerrojo y disparé la siguiente bala, acompañado por el suave tintineo del latón que rebotaba en las tablas del suelo bajo mi silla. Aunque conseguí darle un tiro certero en el pecho, de poco sirvió. Siguió corriendo, sin aminorar la marcha. Es cierto que ahora había cambiado de dirección y corría cerca de mi posición en la casa. Intentaba flanquearme. Quería encontrar un camino alrededor de mí desde la línea de visión. No podía permitirlo.
Volví a controlar mi respiración. Lentamente moví el rifle sobre el bípode hasta que la criatura volvió a estar a la vista. Sus extremidades golpeaban el suelo con velocidad y fuerza mientras se desplazaba por el campo. Nunca me acostumbraría a ver correr. Empecé a moverme detrás de ella y a apuntar con la mira lo bastante rápido como para alcanzarla, lo suficientemente rápido como para que la mira lo alcanzara. Exhale. El punto de mira empezó a alcanzarlo lentamente. Inhale. Exhale. Apriete. Rápidamente metí una bala en la recámara. Ese disparo lo tiró al suelo, pero no lo detuvo. Tras una breve caída, se levantó y empezó a correr de nuevo, esta vez hacia el bosque de donde había salido. Inhala. Exhala. Aprieta. Un tercer disparo le rozó la espalda. Molesto, cargué otra bala y apunté, pero era demasiado tarde. En cuanto disparé el cuarto tiro, dio un último salto desde el campo hasta la línea de árboles de donde había salido. Suspiré y bajé la cabeza decepcionado. Sabía lo que tenía que hacer a continuación, pero estaba claro que no quería hacerlo. Los últimos rayos de sol se filtraron por la ventana abierta e iluminaron mi rifle mientras recargaba el cargador. Me quedé mirando mudamente la pantalla que tenía delante, esperando que la cámara captara algún movimiento que me indicara a dónde había huido. Conociendo mi suerte, no debería haber contado con ello. Aceptando la realidad, me levanté y preparé mi arma de fuego. Luego me ajusté el dispositivo de visión nocturna en la cabeza y me dirigí hacia la puerta. Una vez fuera, volví a respirar. Fue un suspiro de esfuerzo. Cazar a esas cosas por la noche en su propio territorio no era tan divertido ni tan fácil como despacharlas rápidamente a distancia. Pero, ¿qué otra opción tenía? Solo quería acabar de una vez. Me bajé las gafas y las encendí, iluminando el oscuro campo de verde y blanco. Comencé mi largo viaje. Tardé más de lo que esperaba. La velocidad de este monstruo me hizo subestimar el tamaño del campo. Di cada paso despacio y en silencio. No quería que el crujido de mis pies sobre la tierra y los restos de tallos de maíz perturbaran mi oído. Si esta cosa estaba haciendo ruido, necesitaba oírlo. Si tan solo pudiera calmar mi respiración. Ni siquiera había recorrido la mitad del camino hasta la línea de árboles cuando llegué al primer charco de sangre en el lugar donde había disparado mi segundo tiro, y la cosa decidió retirarse. Había trozos de carne esparcidos por el suelo, pero no tenía ganas de pararme a mirar. En su lugar, me centré en la sangre que conducía de nuevo al bosque. Cualquier cazador experimentado ha tenido que rastrear un ciervo o dos. Puede ser muy frustrante. El rastro no siempre es claro y nunca se sabe lo lejos que ha viajado. En cualquier caso, sabía que seguía vivo y que estaba enfadado. Seguí caminando, dividiendo mi atención entre el rastro ensangrentado en el suelo y la línea de árboles frente a mí, escudriñándolos en busca de movimiento y escuchando. Si tenía suerte, se armaría de valor para intentar llevarme al campo. Por desgracia, no tuve tanta suerte. En silencio, seguí el rastro hasta que se topó con el bosque. Me detuve y me tranquilicé. No quería pasar junto a esos malditos árboles, pero no había forma de evitarlo. Tenía una misión que cumplir. Extendí los bípodes de mi rifle y lo bajé hasta el suelo. Luego levanté la culata de mi otro rifle hasta el hombro. Respiré hondo y continué mi camino, ahora aún más despacio y con más precaución. Al menos ahora mi agitada respiración quedaba ahogada por el sonido de las ramas que crujían bajo mis pies. Justo después de entrar en el bosque, noté la siguiente señal de sangre. Procedía de la rama de un árbol de cuyas hojas goteaba un líquido púrpura. Me acerqué a mirar, pero me di cuenta de que había más sangre en la rama de encima y en la siguiente. Al notar un patrón, seguí una a una las ramas con hojas cubiertas de sangre. De repente, una especie de masa se agitó en la copa del árbol contiguo al que yo estaba mirando. Giré el rifle y apunté a la copa del árbol. La masa se giró y vi dos ojos brillantes, como las luces blancas de mi visión nocturna.
Volvió a abrir la boca para lanzar otro grito ensordecedor, pero levanté el rifle y apunté. Su grito fue interrumpido por el estampido del cañón y el estruendo de los disparos al chocar con la carne. Solo tuve tiempo de disparar media docena de veces antes de que volviera Statita a saltar hacia las copas de los árboles vecinos. Seguí disparando mientras él saltaba a distancias imposibles, sacudiendo los árboles con tal fuerza que pensé que podrían romperse. Mientras tanto, intentaba disparar con precisión, pero no lo conseguía. Los que conseguía eran fallidos o ineficaces. Incluso a toda velocidad, que conseguí mantener durante varios minutos, apenas podía seguirles el ritmo. Casi había abandonado la persecución hasta que vi el momento oportuno. Había un claro delante. El sendero que quedaba a un brazo de distancia era demasiado ancho para que ella pudiera saltarlo. Cuando se dio cuenta, giró bruscamente a la derecha y empezó a saltar de árbol en árbol a lo largo del camino. Corrí hacia el claro y me arrodillé para apuntar. No la perdí de vista, cronometrando cada salto y dejándola aterrizar y volver a saltar hasta que se posó en un nuevo árbol. Disparé 2 veces más mientras se preparaba para otro salto. Dieron en el blanco y su cuerpo dio una voltereta en el aire y se desplomó en el suelo con fuerza. Mientras nivelaba la mira, volví a apretar el gatillo y oí la ausencia de disparo, sustituida por el clic del expansor en la recámara vacía. Me grité maldiciones mientras cambiaba rápidamente de cargador. Cuando levanté la vista, el cuerpo ya había desaparecido. Me puse en pie y continué por el sendero al trote, con el rifle preparado. Empezaba a sentirme más frustrado que otra cosa. Ya había enterrado docenas de estas cosas en el suelo. No entendía por qué me estaba costando tanto trabajo. Al acercarme a la curva del sendero, aminoré el paso y volví a ponerme la culata del rifle en el hombro. Me acerqué a la curva desde el exterior del sendero, tratando de ver qué había más allá, cuando de repente mi cabeza se sacudió bruscamente hacia la izquierda. Mis ojos se oscurecieron de repente y tardé unos instantes en darme cuenta de que no estaba muerto ni inconsciente. Algo golpeó mis gafas de visión nocturna y me las arrancó de la cabeza, rompiendo el soporte en el que estaban colocadas. Mis ojos empezaban a adaptarse a la oscuridad cuando otro objeto voló hacia mi cabeza y pasó junto a mi oreja. Era una roca del tamaño de un balón de fútbol. Me quedé mirando asombrado, el objeto que casi me decapita, y luego desvié la mirada hacia la persona que lo había lanzado. Estaba detrás de los árboles, en la esquina del sendero. Me dejé llevar por la ira y empecé a disparar rápidamente contra su torso. A esta distancia, la precisión no importaba. Por desgracia, eso significaba que ahora estaba más cerca de lo que me hubiera gustado y empezó a atacar. Disparé un tiro tras otro. La sangre le salía por la espalda y manchaba las ramas y las hojas de los árboles por los que pasaba volando. Cuando volvió a abalanzarse sobre mí, mi cargador estaba vacío. En lugar de recargar uno nuevo, saqué rápidamente mi Glock y seguí disparando rápidamente a la bestia. Irrumpió en el claro y se puso a 4 patas antes de saltar hacia adelante y correr, igual que había hecho en el campo. La distancia entre nosotros se redujo en segundos. Una mano me rodeó la garganta y me elevó como una pluma por encima del suelo. Siguió corriendo, rebasó el límite del claro y me arrastró hacia el bosque. Seguí disparándole con mi pistola a quemarropa. Entre disparo y disparo, podía oír su risa histérica dirigida a mis esfuerzos. Su rostro sonreía con una expresión de sádica locura. Seguí disparando hasta que se agotó el cargador y me quedé con el arma vacía. Ya no había nada que hacer, así que empecé a darle puñetazos en la cara con el arma vacía. Esto pareció cabrearlo. Me lanzó por los aires con fuerza. Sentí que mi cuerpo rompía decenas de ramas antes de caer al suelo y rodar sin control. Recuperando rápidamente la consciencia, cogí mi rifle y sustituí el cargador vacío por uno nuevo. Cuando empecé a disparar, él ya estaba a unos metros de mí. Conseguí efectuar unos cuantos disparos antes de que me agarrara el brazo.
pero esta vez giré el cañón del fusil y le di de lleno en la cara. Lanzó un pequeño grito de irritación. Le golpeé con el cañón en la parte superior de la cabeza, haciéndole retroceder, y soltó otro gruñido de enfado. Levantó la mano izquierda e intentó agarrar el cañón antes de que le arrancara la mitad de los dedos de mi siguiente disparo. Dolorido, apartó la mano y volvió a golpearme. El impacto hizo que el rifle saliera volando de mis manos, y la honda se desprendió de mi cuerpo y salió despedida hacia el bosque que había detrás de mí. Intenté retroceder, pero antes de que pudiera, me agarró con la mano derecha y me rodeó el cuello con el brazo izquierdo. Me levantó de nuevo y me llevó, esta vez no muy lejos, hacia un árbol. Mi espalda crujió al estamparme contra la corteza. Me miró y volvió a sonreír. «Hemos matado a nuestros pecadores», comenzó. «Hemos hecho justicia en nuestra tierra. Hemos hecho justicia a Dios». Ignoré sus blasfemias, levanté la mano y le di una fuerte bofetada en la cara. No hizo nada. «Sois todos pecadores y moriréis por vuestros pecados». Al igual que la última vez, forcejeé y le golpeé en la cara con todo lo que pude, pero siguió sin hacer nada. «Ahora vete y arde en el lago de fuego», dijo, y luego se rió con una docena de voces sádicas, todas las cuales salían de su boca. Abrió la boca y sus mandíbulas volvieron a estirarse hasta un nivel imposible. Me bajó hasta que estuve a su altura y dirigió su boca abierta hacia mi cabeza. Sus dientes temblorosos de rabia estaban ya a unos centímetros de mi cara. Con la mano izquierda cogí el cuchillo y se lo clavé en el pecho antes de clavárselo en el cuello. Con la derecha le lancé un puñetazo que le hizo trastabillar. Él lanzó su propio puñetazo y arremetió contra mí. Apenas tuve tiempo de esquivar el golpe antes de que su puño chocara con el árbol y lo atravesara, partiéndolo por la mitad. Antes de que el árbol cayera al suelo, aproveché para coger mi 357. Se recuperó del golpe y se volvió hacia mí, sacándose el cuchillo del cuello y dejándolo sangrar. Me miró fijamente, acercándose lentamente. Su cabeza temblaba más violentamente que nunca de rabia. Tenía la boca entreabierta, mostrando hileras de dientes humanos podridos. Levanté el revólver e intenté apuntar, pero temblaba demasiado. Me recompuse rápidamente. Inhalé. Exhalé. La mira delantera se niveló con la trasera. Apriete. El retroceso hizo que el arma se elevara lo suficiente para que pudiera ver bien los daños. Apreté la boca sobre la comisura de su mandíbula. Colgaba abierta, con un lado completamente desgarrado. Aulló de dolor, ahogándose en sangre, y se desplomó en el suelo. Volví a apuntar. El apretón. Con el segundo disparo, le arranqué la mandíbula por completo. «A ver cómo me muerdes», le dije. Había soltado mi cuchillo, y ahora estaba tumbado boca arriba. Respirando agitadamente, me acerqué a él y volví a amartillar el revólver. Cuando lo hice, me tendió la mano destrozada, pero la tiré antes de ponerle el cañón en el cráneo. «Apriétalo». Y después, silencio. Tras arrastrar el cadáver de vuelta al campo, pasé las siguientes horas buscando el equipo perdido y dañado, y encontrando todas mis cámaras. Luego recuperé mi vehículo y lo conduje hasta el borde del campo. Aún quedaba una cosa por hacer. Abrí el maletero y saqué una caja metálica. No sé por qué hacen estas cosas tan pesadas. La abrí y metí el cadáver dentro. Luego aseguré la pesada cerradura. A continuación, hice el agujero. Cavarlo no fue fácil. Después de ser destrozado y arrojado por los muertos vivientes, por un maníaco religioso con fuerza sobrehumana, pero al menos era lo último que tenía que hacer. Terminé de cavar el hoyo, puse el ataúd de metal dentro y lo tapé. Luego recogí mi equipo, lo empaqueté y me fui. Supuestamente, una vez terminadas las misiones, un equipo de limpieza viene aquí y destruye todas las pruebas extrañas. Sospecho que también se llevan el cuerpo. ¿Dónde se lo llevan? ¿Qué hacen con él? No tengo ni idea, pero me recordaron severamente
que no hiciera preguntas al respecto y que me limitara a hacer mi trabajo. Aún así, siempre tengo curiosidad. Lo que me da aún más curiosidad es por qué existen estas cosas. ¿Qué demonios está pasando? ¿Por qué entonces? ¿Por qué ahora? ¿Lleva pasando esto más tiempo del que yo sé? ¿Me están engañando? ¿Qué va a pasar si esto sigue sucediendo? La cosa no ha hecho más que empeorar. Cada vez aparecen con más frecuencia. ¿Cuándo acabará? ¿Terminará? Tengo más preguntas que respuestas. Pero lo que puedo decirte es que este problema no va a desaparecer pronto. Solo empeorará. Solo habrá más, no menos. El número de muertos no hará más que aumentar. Tarde o temprano la gente se va a enterar. Mejor que sea ahora. Tal vez podamos detenerlos. Tal vez todo esto termine algún día. O tal vez seamos nosotros los que encontremos nuestro final. En cualquier caso, estaré allí para verlo.